El ser humano es un ser de la naturaleza. Y la naturaleza, Dios, tiene infinitos atributos, dos de los cuales percibimos desde nuestro intelecto, que son la expresión y el pensamiento. Ambos son atributos infinitos. Ambos obedecen a un régimen causal propio. Ni el alma afecta al cuerpo, ni el cuerpo afecta al alma. Para Spinoza, los dos siguen un procedimiento causal que les es propio, pero pertenecen a una única sustancia. Es decir, uno y otro son correlativos el uno o al otro. Por eso Spinoza ha dicho que la estructura, las afecciones que tocan al cuerpo son las mismas que tocan al alma. Hay efectivamente en los dos un grado de materialidad, esto que me interesa ahorita subrayar, un grado de materialidad propio. El cuerpo es sin duda material, pero el pensamiento también es material, también tiene su objetividad. Objetividad que por supuesto le es propia, pero objetividad de autonomía y régimen causal que hace que seamos seres a la vez pensantes y sentientes. No somos excepcionales. Para Spinoza, todo ser vivo tiene un alma. La nuestra en particular tiene la característica de que conoce el pensamiento y el pensamiento es una facultad propia, pero no por sustancia del ser humano. Por ejemplo, lo que nos está diciendo es: no crean ustedes que un día Dios dijo, vamos a crear al hombre pensante, y lo colocamos al lado de muchos otros animales que no lo son. No, somos seres naturales exactamente igual que el león, la hiena o la, ¿cómo se llama este animalito? La mantis marina, exactamente igual. Obras de la misma naturaleza, algunos más guapos, otros un poco más feos, pero obras todos de la misma naturaleza. Y los dos tenemos efectivamente esa materialidad inescapable. Ahora, Spinoza, sin embargo, en esta segunda parte, no habla a la vez de cuerpo y alma, habla fundamentalmente del alma. El cuerpo va a estar presente, pero va a estar presente de una manera particular, lo vamos a ver hoy. Va a estar presente de una manera particular porque Spinoza ve al cuerpo. Hay una parte en donde Spinoza llega a decir: no sabemos cuáles son las potencialidades del cuerpo, aún no sabemos, dice, qué podemos encontrar en la potencia del cuerpo. El cuerpo tiene una potencia propia, tiene un impulso propio. Por eso Spinoza deja un poco la idea de que no conocemos aún su potencialidad. Aquí vamos a concentrarnos en el alma, porque lo que nos importa es las características de nuestro régimen mental. Y por eso habíamos utilizado la ocasión anterior el título, si no recuerdo mal, las formas de la actividad pensante. Hoy en particular me voy a concentrar en los parágrafos que van del 14 al 23 para mostrar que una de las formas de la actividad pensante va a ser llamada por Spinoza imaginación. La clase de hoy la vamos a concentrar en una de las formas de nuestra actividad pensante, que es la imaginación. Para eso vamos a revisar rápidamente los parágrafos que van del 14 al 23. ¿Sí queda claro? El hombre piensa y piensa siempre. Por naturaleza, el hombre es un ser pensante, pero no piensa siempre de la misma manera. Piensa según regímenes diferentes que conviene examinar. Y Spinoza empieza por examinar lo que podemos llamar la forma espontánea y la más natural del conocimiento humano, que va a ser la imaginación, la forma más espontánea y más natural. ¿Por qué es la forma más espontánea? Porque está asociada, dice Spinoza, a la percepción de las cosas sensibles. El hombre piensa y piensa siempre,
pero no siempre piensa del mismo modo. La forma más natural de pensar, la forma más espontánea de pensar, es aquella que vincula el pensar a las percepciones sensibles. Y por ello tiene que aparecer el cuerpo. Por ello, porque esta primera forma de pensar está asociada a la percepción, el cuerpo aparece. Y eso es exactamente lo que vamos a encontrar en estos primeros párrafos. Déjenme formular la pregunta más global, que intentaré responder al más acertado. ¿Y esta es la única manera que tiene la mente de pensar? No. Respuesta de Spinoza: sin duda alguna, parte de nuestra forma de pensar, la más espontánea, la más inmediata, es aquella que está asociada con las percepciones sensibles. Pero no es la única forma en la que nuestro régimen mental actúa. Todas son ideas. Lo que vamos a examinar es el funcionamiento de las ideas. Todas son ideas, pero no todas las ideas se forman bajo el mismo régimen mental. Y ahí es donde vamos a detenernos por ahora. Vayamos a la proposición número 14 de la segunda parte. Leeré rápidamente, pero sí me quiero detener en las proposiciones mismas. El alma humana es apta para percibir muchísimas cosas, y tanto más apta cuanto de más maneras puede estar dispuesto el cuerpo. Que ustedes ya aparece el cuerpo. El alma humana es apta para percibir muchísimas cosas, y tanto más apta en cuanto a las más maneras está dispuesta el cuerpo. El cuerpo es una entidad compleja, y el alma percibe a través del cuerpo un conjunto de afecciones que son para ella ideas. Estas ideas se deben justamente al tránsito que la percepción tiene a través del cuerpo, pero que el alma percibe como ideas. Y aquí lo que Spinoza nos está diciendo es: el cuerpo es una instancia compleja que recibe muchísimas determinaciones. Dice, en efecto, el cuerpo humano es afectado de muchísimas maneras por los cuerpos exteriores. Luego, dice al final, el alma humana es apta para percibir muchísimas cosas, y tanto más apta en cuanto a su propia complejidad. Ahí nos vamos a detener un momento, en esta primera formación del número de la proposición 14. ¿Qué nos está diciendo Spinoza? Que nuestro régimen mental, el más espontáneo, arranca por percibir a través del cuerpo una serie de afecciones que el alma transforma como ideas, que el alma representa como ideas. Esas ideas no son ideas simples. Esas ideas nos vienen y atraviesan, este va a ser un punto muy fundamental para Spinoza, tienen que pasar por la complejidad del cuerpo. Spinoza está diciendo, no hay ideas sencillas, no hay ideas simples, porque todas nuestras ideas tienen que pasar por la complejidad de nuestro propio cuerpo, por las percepciones que sufrimos a través de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo. A esa percepción, Spinoza la va a llamar imaginación. Pero aquí lo importante como primer punto es ver que esta manera espontánea de actuar no tiene nada de negativo. Es una forma positiva en la cual el alma empieza a pensar. No debemos considerar que el alma es una especie, cuando percibe incluso pasivamente, una especie de déficit o de carencia. Spinoza nos va a decir, la forma más espontánea de nuestra actividad mental proviene justamente de la percepción, y esa percepción tiene que pasar por la complejidad de nuestro cuerpo. No se puede pues decir que las ideas de la imaginación son deficitarias desde el punto de vista racional y no son o no representan una carencia, sino más bien lo contrario, un exceso de realidad. Spinoza nos está diciendo, claro, nosotros somos seres sintientes y en el cuerpo percibimos una serie de afecciones, pero que pasan por la complejidad de nuestro cuerpo.
Esta va a ser una tesis muy importante de Spinoza, porque Spinoza va a acercarse mucho al idealismo aquí. Va a decir, nunca percibimos las cosas de manera inmediata, las percibimos siempre a través de la complejidad de nuestro cuerpo. Veremos que eso es para Spinoza extremadamente importante. No se puede, sin embargo, dice Spinoza, decir que el cuerpo afecte al alma, sino que el alma y el cuerpo sufren la misma afección. Spinoza nos está diciendo, miren, somos seres sintientes. Y como somos seres sintientes, percibimos la relación que tenemos con muchísimos otros cuerpos. Nuestros cuerpos son el vínculo que tenemos con el mundo exterior y con muchos otros cuerpos, pero nuestro cuerpo es de hecho un ser complejo. Y esa complejidad hace que las percepciones que tengamos del exterior no sean percepciones sencillas o inmediatas, sino percepciones que están modeladas, estructuradas justamente por el cuerpo. Esta multiplicidad de disposiciones del cuerpo, a esta multiplicidad de disposiciones del cuerpo, corresponde pues una multiplicidad de las disposiciones del alma. Nos está diciéndonos aquí algo importante. Está diciéndonos todas las ideas que provienen de esas percepciones sensibles no son afecciones del cuerpo transmitidas al alma, sino son simultáneamente percepciones del cuerpo y percepciones del alma. Pero pasan por esa complejidad. Es decir, nunca encontramos a los objetos inmediatamente. Los encontramos a través de la complejidad de nuestro cuerpo. Y sin embargo, esas percepciones que tenemos son múltiples, son diferenciadas. No son las mismas para cada cuerpo, porque cada cuerpo entra en relación con muchos otros cuerpos y sufre de esas afecciones. Déjenme darles un ejemplo trivial. Cada uno de ustedes posee un cuerpo y recibe una serie de afecciones de otros cuerpos. Por ejemplo, si se suben al metro, ¿qué percepciones pueden tener? ¿Qué clase de ideas pueden formarse? No, ejemplo trivial, se suben al metro, ¿qué piensan? Mucha gente, si hace calor, si va lento. ¿Cómo me estorba esta que es parada, no? ¿Cómo apresta que está ahí? Cuando les dejan el lugar del metro, ¿qué piensan? Cuando un caballero, ya quedamos muy pocos, pero cuando un caballero les cede su lugar en el metro, ¿qué piensan? Todavía es buscada, la humanidad no es tan mala como parece. Claro, hay hombres malos, pero también los hay. Claro, hay mujeres malas, pero también los hay. Y las ideas que se van formando en nosotros, dice Spinoza, obedecen a esa multiplicidad, porque somos seres sintientes. Nuestras ideas, ¿qué es lo que está diciendo Spinoza? Nuestras ideas no provienen del régimen puramente mental, provienen de nuestro encuentro accidental, tumultuoso, con muchos otros cuerpos. Y así se forman en nosotros una serie de ideas que va a llamar imaginarias. Por ejemplo, empezamos a decir qué fea la humanidad, o qué bonita la humanidad, qué violenta la humanidad, o qué pacífica la humanidad. Nuestro régimen mental empieza a funcionar, pero empieza a funcionar a partir justamente de estas percepciones sensibles, que sin embargo son diferentes para cada uno. Cada uno va formando su régimen mental justamente por esa multiplicidad. Aquí lo que me interesa es subrayar lo tumultuoso de esta percepción. Spinoza dice, todas nuestras percepciones y todas nuestras ideas, cuando parten de la percepción sensible, se deben y reflejan ese tumulto, ese accidente, ese azar por el cual se va formando nuestra concepción de las cosas. Dice, cada uno tiene una concepción de la humanidad, del otro, del amigo, del enemigo, y las ha ido formando necesariamente a través de esa relación. Spinoza dice, esta volatilidad de los sentimientos asociada al movimiento incesante de las percepciones no solo no es evitable,
sino que por el contrario es indispensable al ejercicio de la potencia del pensar. ¿Qué estoy queriendo decir en este momento? Que esas ideas que se forman a través del tumulto de nuestras percepciones no solamente no son limitables, sino al contrario, son fundamentales para nuestro ejercicio del pensar. Así empezamos a pensar. Porque es muy importante para Spinoza, porque Spinoza nos va a decir, así es como vivimos en nuestro régimen mental. A ese régimen mental que le damos imaginación es la manera en que se forman en nosotros estas primeras ideas. La proporción de conocimiento inmediato con su riqueza incontrolable tiene sin duda el riesgo de perdernos, pero al mismo tiempo, dice Spinoza, es el motor de nuestra vida mental. Lo que Spinoza está diciendo es, mira, las ideas que se forman en ti, se forman porque es un cuerpo que percibe un montón de afecciones en la vida, que van formando en ti una cierta concepción de las cosas, un cierto régimen mental que obedece efectivamente a ese tumulto y te forma un conjunto de ideas que son fundamentales para que empieces a pensar. Así empezamos a pensar inevitablemente. Y por ello cada uno en este régimen mental tiene una cierta percepción de sí mismo y de las cosas. Déjenme darles un ejemplo que ya una vez comentábamos. Si yo le pregunto al microbusero, oye, ¿cómo es la vida? ¿Qué me va a responder? La percepción. ¿Qué es aburrido? ¿Qué es aburrido? Colóquense ese punto de vista. Si yo le pregunto a un microbusero, ¿para ti qué es la vida? ¿Va a decir que manejar, probablemente? Por ahí anda, ¿qué más dirá? Colóquense. Que allí siente. Súbase, cállese y bájese, ¿no? ¿Cómo dice la Constitución? Súbase, siéntese, cállese. No, súbase, agárrese y cállese. Súbase, agárrese y cállese. ¿Por qué piensa el microbusero el mundo así? Porque así lo vive, ¿cierto? ¿Qué otra concepción del mundo podría tener si no esa exactamente, ¿verdad? Si él se pasa la vida dando vueltas y vueltas, subiendo y bajando gente, pues el mundo para él es exactamente eso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Spinoza. ¿Piensa el microbusero? Claro que piensa. Claro que tiene una concepción del mundo. Es un ser pensante. Pero su pensamiento en este momento obedece a esas series de afecciones que recibe a través del cuerpo y que son múltiples, que son infinitas. Claro, si nosotros nos atenemos a ese régimen de pensar, podemos perdernos. Podemos creer que el mundo efectivamente es así. Pero el problema es que ese movimiento es inevitable porque así empezamos a pensar todos. Todos empezamos a pensar a partir de ese movimiento de afecciones que nos coloca a todos efectivamente en una cierta situación. Y dice Spinoza, quien tiene un cuerpo apto para un mayor número de cosas, tiene un alma que es mayormente capaz de tener más percepciones y capaz de alcanzar una parte de la verdad como eterna. Fíjense, Spinoza está diciendo, a ver, ¿cómo empezamos a pensar? Pues empezamos a pensar a través del mecanismo de nuestro cuerpo que recibe una serie de afecciones que son múltiples y diversas. Ahorita verán la importancia filosófica de esto. El alma es pues una idea y un complejo de ideas. Del mismo modo que su hiato es un cuerpo y un complejo de cuerpos. El alma es una idea, pero es una multitud de ideas. Es un complejo de ideas y el cuerpo es su ideato, su referente, pero también es un complejo de cuerpos. Veamos la proposición 15 y nos vamos a la proposición 16. ¿Qué dice la proposición 15? Leanla, por favor. Acompáñenme conmigo. La idea que constituye el ser formal del alma humana no es simple, sino compuesta de muchas ideas. La idea que constituye el ser formal del alma humana no es simple, sino compuesta de muchísimas ideas.
la idea que constituye el ser formal del alma humana es la idea del cuerpo y se compone de muchísimos individuos muy complejos. Eso es lo que nos está diciendo Spinoza. La idea del cuerpo humano está compuesta, dice pues, de numerosísimas ideas de sus partes complejas. El alma no es una entidad sencilla, es una entidad compleja que debe su complejidad a la complejidad de nuestro cuerpo, pero también a la multitud de afecciones que recibimos del exterior. ¿Se ve? Spinoza nos está diciendo algo muy interesante. No es verdad que un pensamiento vacío se enfrente a un mundo sin nombre. Eso no es cierto. Somos seres sintientes porque vivimos en el tumulto de los cuerpos. Vivimos en el tumulto de los cuerpos que produce en nosotros inevitablemente un tumulto de las ideas. Pero esa concepción de las cosas se refleja directamente en la manera en que vemos el mundo. ¿Sí se alcanza a ver? Si yo le pregunto a mi conocedor cómo es el mundo, mira, es dar vueltas y vueltas y vueltas lo más rápidamente posible, ¿sí? Para ganar el mayor dinero posible, para irme a Acapulco con mis amigos un día, no a un hotel de 5 estrellas, sino a un hotel de millones de estrellas. ¿Ese es el mundo para ellos? ¿Es falso? No, es verdadero. Ahora, ¿el mundo es así? No, pero esa es la perspectiva que él adopta, esa es la perspectiva que le ha permitido su primer régimen mental. Ahorita verán que Spinoza de aquí deduce consecuencias filosóficas importantes, porque va a decir, el problema del alma es que ciertamente obedece a ese régimen, pero no solo a ese régimen, no está condenado a vivir bajo ese régimen. Vayamos a la conclusión 16. Leanla, por favor. ¿Quién leyó la anterior? Bien. Otra persona, entonces. La idea de la afección, cualquiera que ésta sea, en cuya virtud el cuerpo humano es afectado por los cuerpos exteriores, debe implicar la naturaleza del cuerpo humano y, a tiempo, la del cuerpo exterior. Spinoza nos está diciendo ahí, la idea de la afección, cualquiera que sea, refleja dos cosas. Uno, la naturaleza de nuestro cuerpo, y dos, la naturaleza del cuerpo exterior. Es decir, cuando nosotros tenemos una percepción, dice Spinoza, esa percepción no es inmediata del objeto, refleja la naturaleza de nuestro cuerpo y también parcialmente la naturaleza del cuerpo exterior. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres vacíos, sino que enfrentamos al mundo siempre con una cierta disposición mental, con una cierta disposición corporal. ¿Sí me explico? Por ejemplo, los hombres muy fuertes, ¿cómo perciben la relación con otros cuerpos? Son ligeros. Como ligeros, insignificantes, como dominantes, ¿no es verdad? Si un hombre fortachón así se encuentra en un enclenque, ¿qué va a pensar? ¿Sí? Va a decirse, pues es un enclenque. A lo mejor es un tipo normal y el otro es no normal, pero él va a decir, es un enclenque. ¿Por qué? Pues porque la afección que recibe del otro no es una afección neutra, es una afección cargada necesariamente de una multitud de afectos y de la naturaleza de su propio cuerpo. ¿Sí me explico? Y esa va a ser la concepción que él tiene de sí mismo, esa va a ser la concepción que él tiene de su alma, así se forma. Déjenme decirlo de manera un poco más cómica. Estas afecciones dicen dos cosas, eso es lo que importa en este parágrafo. Uno, la naturaleza de nuestro cuerpo, y dos, la naturaleza parcial del otro cuerpo. Spinoza va a tratar de demostrar esto para decir, es muy importante entender que nuestra percepción del mundo exterior nunca es inmediata. Es mediada por nuestro cuerpo y también porque percibimos algo del otro cuerpo, pero no lo percibimos correctamente. Esas afecciones no son afecciones inmediatas, son afecciones que afectan, dice, dos cosas. Uno, la naturaleza de sus cuerpos, es decir, la naturaleza de cada uno de sus cuerpos, pero también la serie de relaciones que guardan con muchos otros cuerpos. ¿Sí ve lo que Spinoza está tratando de decir? Está diciéndonos, la vida mental
no puede reducirse a una suerte de sensación elemental que recibiríamos desde el exterior o simplemente en un contenido objetivo que podría simplemente ser distinto. Nos está diciendo, nuestra sensibilidad y nuestro régimen mental están mediados inevitablemente por la naturaleza, la complejidad de nuestros cuerpos, pero también por la complejidad y el tumulto de la relación que guardamos con otros cuerpos. Esta es una tesis filosófica importante porque nos está diciendo, no hay percepciones elementales, no hay algo que objetivamente podamos retirar del mundo, evitando la mediación de nuestro cuerpo y evitando la mediación de otros cuerpos. Cuando un cuerpo humano es afectado por otros cuerpos, lo que resulta es una mezcla en la que es muy difícil distinguir lo que proviene de uno o de otro. Cuando un cuerpo humano es afectado por otro cuerpo y por una sensación, se produce inevitablemente una mezcla que es muy difícil entonces distinguir lo que pertenece al cuerpo, a mi cuerpo, y lo que pertenece al objeto al que me estoy refiriendo. Aunque Spinoza no está diciendo, ese es una parte donde descansa el escepticismo empírico. ¿El azúcar es dulce? Salvo para los que tienen ictericia. ¿La miel es dulce? No siempre, y a cada uno le parece. ¿La Nutella es sabrosa? Por ejemplo, tú dices que no, ¿qué tal? En cambio, yo soy un fanático de la Nutella. Spinoza está diciendo, fíjense, Spinoza está diciendo algo sencillo porque es muy importante. Nunca tenemos percepciones inmediatas en lo inmediato. Claro. Todas nuestras percepciones están mediadas por la estructura de nuestro cuerpo y por la serie de relaciones con las que vivimos con otros cuerpos, por el tumulto de afecciones que nos atacan. Si se ve lo que Spinoza está diciendo, Spinoza está diciendo, fíjense cómo se forma nuestro régimen mental más elemental, el más espontáneo. Así pensamos, así vivimos, es perfectamente natural. No es una carencia. Spinoza dice, considero que esto que estoy diciendo no es como crítica a la espontaneidad del pensamiento, es simplemente describir el movimiento por el cual formamos nuestro régimen mental. El alma forma así ideas de afecciones del cuerpo en condiciones tales que esas ideas revientan de manera solamente indirecta a la naturaleza de los cuerpos exteriores. Déjame decirlo de manera más filosófica. No podemos decir inmediatamente inmediato. Las filosofías que pretenden que podamos tener una experiencia inmediata de los objetos exteriores no son verdaderas. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de los objetos exteriores está inevitablemente vinculada a la naturaleza de nuestro cuerpo y a la naturaleza del cuerpo exterior que nos afecta, de manera que resulta imposible separar lo que el objeto exterior es de lo que nosotros hemos puesto en el objeto exterior. Spinoza está oponiéndose a las filosofías empiristas que dirían, yo puedo percibir directamente la objetividad de la cosa. Spinoza está diciendo, no. Tu régimen mental se forma justamente de esa dificultad, de esa mezcla que resulta de la sensación que percibes y de la naturaleza de tu cuerpo. Déjenme dar un carácter más epistemológico de eso para que vean por qué. Spinoza está diciéndonos, la relación con nuestro mundo nunca es inmediata. Es una relación inevitablemente inmediata. Y esa relación inmediata hace que resulte imposible para el pensamiento decir qué corresponde al objeto exterior y qué por el contrario corresponde al mismo. Esa mediación es inevitable, así se forma nuestro régimen mental. Pero es un régimen mental que, como ustedes pueden ver, no representa al mundo exterior. No hay una representación del mundo exterior. No hay una mera representación del mundo exterior, porque como veremos inmediatamente lo que Spinoza está diciendo es
lo que nosotros hacemos es formar imágenes personales de ese mundo exterior. De ahí va a venir el término de imaginación. Filosóficamente, Spinoza lo que está diciendo es: nunca tenemos un contacto inmediato con lo inmediato. Todo nuestro contacto con el mundo exterior es un contacto mediado, es un contacto vinculado a la naturaleza de nuestro cuerpo y de otros cuerpos. La cuestión aquí es que el alma no solo no puede separar ambas causas, sino que además no se da cuenta de la experiencia que sufre con ambas causas, sin que el alma disponga de la idea de esta reunión, que implica para ella misma las ideas de cada una de las dos naturalezas circunstancialmente asociadas. En breve, filosóficamente, Spinoza está diciendo: nuestro vínculo con la naturaleza es siempre indirecto, mediado, no es inmediatez. Lo mismo que no percibimos jamás nuestro cuerpo, independientemente del hecho de que esté afectado por otros cuerpos, tampoco percibimos los cuerpos exteriores, sino por intermedio de nuestro cuerpo que ellos afectan. Por eso Spinoza utiliza el término afección del cuerpo. Afección del cuerpo es una expresión interesante porque el del significa a la vez pertenencia y otredad. Afección del cuerpo quiere decir nuestro cuerpo percibe una afección por un otro, pero también por su naturaleza modifica, altera, hace nuestra esa propia afección. El alma no accede a un cierto conocimiento del cuerpo de que es idea, sino por intermedio de estos dos estados, es decir, de las afecciones del cuerpo, y no puede conocer al cuerpo tal como es en su naturaleza. Por eso Spinoza va a decir: tampoco conocemos nuestro cuerpo. Tampoco conocemos nuestro cuerpo. Porque las afecciones que sentimos en nuestro cuerpo y que el alma comprende con ideas no son inmediatamente lo que nuestro cuerpo objetivamente es. Spinoza está diciéndonos: nuestra relación con el mundo es mediada, está inevitablemente pasada por la naturaleza de nuestro cuerpo, pero también por el tumulto de afecciones que se crean alrededor de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Spinoza? Que cada percepción es a la vez un acto puntual, pero también un acto difuso. No hay percepciones subjetivas de las cosas. Hay percepciones inmediatas por la naturaleza de nuestro cuerpo y percepciones inmediatas por el conjunto de vínculos que mantenemos con muchos otros cuerpos. Es decir, resulta pues que toda percepción es un acto puntual, pero es un acto difuso, no es un acto inmediatamente comprensible. Déjenme dar una vuelta epistemológicamente a esto porque tiene gran importancia. Hay varias epistemologías que se han distinguido justamente por señalar esto. No tenemos un contacto inmediato con lo inmediato. Lo inmediato, déjenme decir ya filosófica, lo inmediato nunca es la verdad. Lo inmediato nunca es lo verdadero. Spinoza está tratando de defender esa posición. Nuestro contacto inmediato con el mundo, el primer contacto con el mundo, no es la verdad. Nunca es la verdad. ¿Por qué? Porque está mediado por la naturaleza de nuestro cuerpo, pero también está mediado por la relación que guardamos con muchos otros cuerpos. Y epistemológicamente esto significa algo muy importante, algo que la filosofía desde el principio ha sostenido. Lo inmediato no es la verdad. Si buscamos la verdad, el primer movimiento tiene que ser distanciarse del inmediato. Vamos a intentar dar los ejemplos de esto. ¿Se acuerdan del ejemplo de por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde salió el sol hoy en la mañana? ¿Por dónde está ahorita? ¿Y dónde está en la tarde?
que se murió. El sol. Esa es una percepción. Esa es una percepción que se debe a nuestra posición en el sistema solar, ¿cierto? Es una percepción que se debe efectivamente a la relación que guarda nuestro cuerpo con muchos otros cuerpos. Un ejemplo bastante común de Spinoza es ¿de qué tamaño es el Sol? ¿Se puede tapar con un dedo? Pues a veces, ¿no? ¿De qué tamaño es el Sol? ¿Nos lo dice la percepción inmediata? ¿No? Epistemológicamente esto es muy importante porque lo que se está diciendo es el primer contacto con las cosas es inevitablemente falso. La percepción es, desde el punto de vista epistemológico, un acto a corregir, un acto a modificar. Quiero encontrarles algunas anécdotas para que vean por qué importa epistemológicamente. Hay un historiador de la ciencia que da un curso probablemente el próximo trimestre sobre epistemología histórica. Por ejemplo, los saco de esta universidad que relata la manera en que a su juicio se formó el espíritu científico. Entonces nos empieza a contar historias de la ciencia en las que se cree que el conocimiento inmediato es el conocimiento verdadero y que se toma por verdadero con graves errores. Por ejemplo, nos empieza a contar la historia de la electricidad. La pila voltaica, esa pila con la cual la pila voltaica es la que usan las cantinas para agarrarse y darse toques. Es la pila voltaica. La pila voltaica se conoció antes de saber qué era la electricidad. La electricidad, en cierto modo, era más manipulada, pero no conocida. Por supuesto, como le suceden las cosas que se pueden manipular, pero que son misteriosas, muy rápidamente se le asoció a facultades misteriosas. Por ejemplo, se decía que la electricidad estaba vinculada a la sexualidad. Y entonces se creó una ciencia que debió crear un conocimiento a partir de ese vínculo entre electricidad y sexualidad. Por ejemplo, se decía, hay un experimento muy bonito que se llamaba algo así como los conjurados, que consistía en que muchas personas se agarraban de las manos y las pasaban corriendo. Y todos sentían el toque. Ese experimento funcionaba siempre y cuando no hubiera un eunuco entre ese grupo. ¿Un qué? Un eunuco, un castrado. Y funcionaba, pero no solamente eso. Como la electricidad estaba vinculada a la sexualidad, muy rápidamente se pensó que cuando había problemas de sexualidad, pues había que poner electricidad. Por ejemplo, había una pareja que no lograba tener hijos. Mandó a electrificar su cama. ¿Qué creen que pasó? Tampoco. ¿Que entraron? No, sí, no. ¿En serio? Sí. Faltaba más. Se dice, por ejemplo, de un joven que justamente por su deseo voluptuoso mandó electrificar su cama. El resultado es que se volvió loco. Porque la actividad sexual se incrementó de tal manera que cayó relativamente la voluptuosidad. Fíjense, como no se conocía qué era la electricidad, muy rápidamente se la asoció a otros fenómenos. Y esos fenómenos parecían corroborar ese vínculo. Para que empezara el conocimiento, lo primero que era que se era retirar esta historia de la ciencia. Dice, lo primero es que hay que retirar la idea de que nuestra primera percepción es la verdad. Porque nuestra primera percepción no es la verdad, es justamente lo contrario. La primera percepción es una percepción mediada, dice Spinoza, por nuestro cuerpo, pero también por relaciones que guardamos con nuestro cuerpo, con otros cuerpos, de manera que esa primera percepción nunca es la verdad. Desde Platón sabemos que la verdad no está en el estudiante,
sino que la verdad requiere un esfuerzo, un trabajo, una modificación. Y es ahí donde Spinoza está empezando a existir. ¿Queda un poquito más claro lo que estamos intentando decir? Spinoza está diciendo, mira, nuestro régimen mental, el más espontáneo, se forma justamente por este vínculo con las cosas sensibles, con otros cuerpos, a través de nuestra sensibilidad, de nuestra percepción. Pero atención, esta es difusa, es múltiple y no es real. Es simplemente una percepción imaginaria. Hacia allá vamos. ¿Sí queda claro? Proposición 17, mirada de luz. Si el cuerpo humano experimenta una afección que implica la naturaleza de un cuerpo exterior, el alma humana considera este cuerpo exterior como existente en acto o como algo que está presente, hasta que el cuerpo experimente una afección que excluya la existencia o presencia de ese cuerpo. Fíjense qué nos está diciendo Spinoza. Nos está diciendo, una vez que tenemos una percepción, la percepción de un cuerpo exterior como existente en acto, eso el cuerpo humano y el alma lo conservarán como si ese cuerpo siguiera estando presente, dice él. Como si ese cuerpo siguiera en existencia. Y solo cambiará de opinión si encuentra, dice él, una afección que excluya la existencia o la presencia de ese cuerpo. Spinoza nos está diciendo, miren, nuestro régimen mental funciona de tal manera que cuando tenemos una percepción, el alma guarda esa percepción como si la afección externa que está ahí estuviese siempre. Y no la modifica por sí misma, sino que necesita otra experiencia para corroborar si efectivamente ese objeto exterior está o no. Y así formamos, Spinoza nos está empezando a explicar lo mismo que nos explicó en el apéndice, ¿sí? Una vez que tenemos una percepción, el alma, a través de la memoria, guarda esa percepción y considera que así es como las cosas son, así es como se forman las ideas, a pesar de que el otro cuerpo no necesariamente continúe como presente. Spinoza lo explica así. Dice, esto es, el alma tendrá la idea de un modo existente en acto que implica la naturaleza del cuerpo exterior, aun cuando éste ya no esté. El alma podrá considerar como si estuvieran presentes aquellos cuerpos exteriores por los que el cuerpo ha sido afectado alguna vez, aunque los tales ya ni existan ni estén presentes. Spinoza está diciendo, guardamos efectivamente en nuestra alma una serie de ideas de régimen mental que se ha formado por la existencia de un cuerpo exterior. Pero ese cuerpo exterior ya no necesariamente está presente y sin embargo, nuestra alma puede verlo. A esto es a lo que los especialistas llaman literalmente un carácter alucinatorio. ¿Por qué alucinatorio? Porque guardamos en la imaginación el recuerdo, el sello de esa afección bajo una forma de ideas. Y esas ideas van configurando efectivamente nuestra concepción de las cosas, aunque las cosas estén. El problema, dice Spinoza aquí, es que esta representación es indirectamente asociada a un juicio de existencia. Y esto, siguiendo una dinámica interna que parece proyectar el acto perceptivo mucho más allá de sí mismo. Es decir, Spinoza está diciendo, tendemos a creer que ese juicio se convierte en un juicio de existencia. La cosa está, la cosa efectivamente subsiste. La cosa que ya no está en mi experiencia, sin embargo está en mi pensamiento como idea. ¿Por qué es alucinatorio? Porque lo que hace, dice Spinoza, es crear entre nosotros la imagen de cosas que ya no están y que sin embargo pensamos porque tuvimos una vez esa afección. Es decir, que nuestro régimen mental, sin prueba, adscribe a ciertas cosas la existencia de un algo en algo. Y por eso le suelen llamar alucinatorios. Es una vida pues meramente subjetiva, un acto por el cual el alma es desposeída, al menos parcialmente, de su potencia de conocer.
Es decir, el alma, dice Spinoza, nuestra mente, el régimen mental que está, recobra esas experiencias anteriores y considera que la cosa simplemente está existente a pesar de que no necesariamente lo está. ¿Qué está diciendo Spinoza? Que lo que nosotros conservamos de esas experiencias no es la experiencia directa del objeto, sino algo que él llama imagen. Cuando nosotros tenemos una afección, nuestra alma conserva esa idea, pero la conserva a pesar de que no necesariamente el objeto está frente a nosotros. Lo que ha hecho es conservar ya no la existencia de la cosa exterior, sino su imagen. Es decir, una representación mental del objeto exterior, aunque el objeto exterior ya no esté ahí. Lo que creamos es una imagen. Lo que creamos es simplemente una representación mental que nosotros hemos hecho de una afección sin duda, una afección que ya no está presente. Hemos creado una imagen. Por ejemplo, si yo les pregunto, les hago esta afirmación: el metro es un lugar cómodo y generoso. ¿Qué me digo? Depende, si es la línea 12, no hay nadie. Depende si te vas a la cajita feliz, ¿no? Pero dirían que así es. Fíjense, dice Spinoza, cuando hacen un juicio de existencia, aquí ya hicieron un cambio en su régimen mental. Seguramente en el metro han tenido malas experiencias, pero esas experiencias no son cotidianas. Y sin embargo, de esas experiencias retuvieron, dice Spinoza, en su régimen mental, una imagen que sin duda fue, pero que no necesariamente es presente. Como dice José Manuel, si tomamos la línea 12, en el último trayecto, siempre y cuando la feliz, el nombre es un método benévolo y cómodo, ¿es cierto? Spinoza está diciendo, lo que tenemos en la cabeza no son meramente sensaciones, sino imágenes que hemos conservado de esas percepciones. Nuestra alma está formando un régimen mental, ya lo que está diciendo Spinoza. Déjenme darle, no sé si estoy logrando despertar el interés que creo que esto tiene, pero Spinoza nos está diciendo cómo pensamos, cómo se forman en nosotros ese conjunto de ideas en las cuales vivimos y actuamos. Y ahora estamos en el régimen más espontáneo, en el régimen por el cual las afecciones externas van produciendo en nosotros un régimen mental determinado. Spinoza nos está diciendo, ese régimen mental se debe, sin duda, a que somos seres corporales, que actuamos en el mundo, que encontramos otros cuerpos, que esos cuerpos nos afectan. Pero estas experiencias en nosotros se transforman en ideas, se colocan como ideas, como afecciones del alma y generan un régimen mental literalmente lleno de imágenes. No es cierto que vivamos puras experiencias inmediatas. Formamos imágenes de esas experiencias que son lo que conservamos para que nuestro régimen mental funcione. Y es que nos está diciendo, así pensamos. Así es como pensamos. Esa es la imagen que tenemos del mundo. Así vivimos. No es a despreciar, es a comprender. La pregunta que va a hacer Spinoza después, la repito para que la tengan presente, es: ¿y solo así? Spinoza dirá no. Esa es una de las formas de la actividad pensada. Pero solo una. Déjenme que avanzar un poco para que no haya un misterio. Lo que Spinoza nos va a decir a fin de cuentas es: la conciencia actúa a través de esa vivencia que viene de las cosas exteriores, vivencia que siempre está mediada
por la naturaleza de su cuerpo y por la naturaleza de muchos otros cuerpos. Así pensamos, así vivimos. Eso es perfectamente natural. No hay por qué resentirlo como una carencia. Pero al mismo tiempo hay que darnos cuenta que ese régimen mental de la vida común, de la conciencia común, no es la verdad. Que vamos a necesitar un esfuerzo para que nuestro régimen mental cambie, para alcanzar la verdad que no se va a ver desde esa perspectiva. Dice, no está diciendo, esa es una forma de nuestra actividad pensar, pero no es la verdad. Es solo la forma espontánea de pensar. Pero esa espontaneidad no es la verdad. ¿Dice el verdad? Vamos, ¿y se alcanza a ver más claramente? ¿Sí? Alucinatorio, dice un comentarista, porque basta que el cuerpo haya sido afectado una sola vez para que, mediante procedimientos meramente mecánicos, esa impresión corporal se convierte en una acción que se reproduce indefinidamente. Seguramente alguna vez nos maltrataron en un metro. Resultado, están seguros que el metro es un lugar hostil o naturaleza. Siempre hostil, dice Spinoza, pues ya el pensamiento no lo sabe, porque lo que el pensamiento sabe es que se formó una imagen a través de una ficción, pero esa imagen ya está en nosotros y no se modifica por sí misma. Hacemos pues un juicio tácito, un juicio sin reflexión. ¿Qué está diciendo Spinoza en nuestro régimen mental? Que se presenta en general bajo la forma de un complejo de ideas asociadas sin que hayan sido previamente distinguidas. El pensamiento no se preocupa por distinguir esas ideas, simplemente las acumula en su vivencia personal. En este sentido, las consecuencias morales que esto tiene es que, por ejemplo, nosotros creemos que algo es correcto en cuanto, digamos, de cierto modo, nos hemos acostumbrado a que esto sea lo correcto, ¿no? O sea, esto es lo que debe de suceder, pero no hemos alcanzado, de esta forma no podemos alcanzar un verdadero juicio de moralidad, en el sentido de que no nos hemos preguntado más allá de que si esto es verdaderamente correcto o simplemente es lo que sucede. Digamos que no sabía que ese es el camino a seguir, ¿cierto? Déjame volver atrás. Si yo le pregunto al microbusero cómo es la vida, ¿qué me va a responder? Cuando pone ese cartoncito que dice súbase, agárrese y cállese, ¿qué está reflejando? Es que la vida es espíritu, al menos su interacción con las personas es de ese modo. Así es como ha tenido impresiones, ¿no es cierto? Así es como ha tenido ese contacto con otros cuerpos a través de su propio cuerpo, ¿no es verdad? Esa es la concepción que se forma de las cosas, pero él intenta de ninguna manera modificar esa representación. Ese conjunto de ideas literalmente imaginarias. Vean ahora por qué Spinoza va a hablar del mundo de la imaginación. No es un mundo falso, es un mundo, va a decir Spinoza, incompleto. Es un mundo mutilado. Es un mundo que no ha alcanzado la verdad, porque la verdad se alcanzará mediante esa reflexión a la que José Manuel se refería hace un momento. De la representación de una cosa al hecho de que está dada y no la inversa. Las cosas exteriores no tienen para nosotros, sino ya sabéis, la que les confiere la representación que tenemos. Aquí ya hay una tesis filosófica mucho más allá. Está diciendo Spinoza, nuestro régimen mental se forma representaciones. Pero esas representaciones no son representaciones directas del objeto, son representaciones mediadas por las afecciones de nuestro cuerpo, por la naturaleza de nuestro cuerpo y por el tipo de vínculos que tenemos con otros cuerpos. Es una representación, pero no es una concordancia con el mundo, porque ha sido mediada por nuestras afecciones, por nuestro cuerpo y por muchos otros. ¿Sí se ve?
Claro que tenemos una representación del mundo, pero esta representación nada nos dice del mundo objetivo como es. Solo nos dice de nuestro cuerpo y de los accidentes que nuestro cuerpo ha ido pasando durante años. ¿Se ve? El micromuseo tiene una concepción del mundo que se formó, primero por la relación que tiene con nuestros cuerpos, segundo por la naturaleza de su propio cuerpo, por los accidentes y el tumulto en el que ha vivido. Y esa es la representación que cumple. No es el mundo objetivamente, es la representación que nosotros nos hemos formado. Aquí Spinoza está en el umbral del idealismo. La posición idealista en filosofía siempre insiste en que la verdad no está en los objetos, sino en lo que el entendimiento le pone a los objetos para ser los objetos de los entendimientos. Eso es lo que Spinoza está adelantando. La verdad no está en los objetos, porque de los objetos no tenemos una experiencia inmediata. La verdad está en el tipo de representaciones que nos formamos a través de esa naturaleza de nuestro cuerpo y de los encuentros casuales y arbitrarios con otros cuerpos. Esta tesis filosófica es mucho más interesante, porque está diciendo nuestra relación con el mundo tiene que ser mediada por nuestra concepción mental y por nuestra comprensión de nosotros mismos en ese acercamiento. Esta tesis filosófica es mucho más pesada. Está diciéndonos, la verdad no está en las cosas, porque a las cosas siempre accedemos a través de la mediación de nuestro cuerpo, de la mediación del encuentro con otros cuerpos y del sistema de representaciones que se ha formado a través de esas técnicas. ¿Sí se ve? He logrado ser un poco más claro en esta tesis. Esta es una tesis filosófica muy importante. Está diciéndonos, no hay manera de que el pensamiento reproduzca el mundo, porque nunca tiene un contacto inmediato con él. Porque todo nuestro contacto con el mundo objetivo está mediado por la naturaleza de nuestro cuerpo, por el tumulto de nuestras relaciones que guardamos y por el desorden, el azar, la arbitrariedad, que significa justamente ese contacto que tenemos. Volvamos un poco atrás para tratar de darles esto con un ejemplo más claro. Si yo le pregunto al micromuseo, ¿cómo es el mundo? Pues mira, nuestras vueltas y vueltas, ganar todo lo que se pueda, tener una familia, pasarse la bien, jugar los domingos a fútbol, reunir lana para pagar el árbitro, porque si no, no podemos jugar, ¿cierto? Así es la vida. ¿Qué diría? Según el micromuseo, sí. Si quisiera comprender la vida, ¿qué tendría que hacer? Venir a mis clases del capital. Tendría que venir a mis clases del capital para enterarse cuál es el mecanismo social y político que ha ido creando esas condiciones de existencia bajo las cuales se viven. ¿Sí? La representación que tiene el mundo no es falsa, pero no es verdadera. Es producto objetivo de un régimen de pensamiento. ¿Por qué es muy importante para Spinoza esto? Porque Spinoza va a decir, no podemos decir que esa representación es falsa. Es, efectivamente, se ha formado objetivamente en nuestra alma. Tiene razón de ser, no puede ser acusada de falsa. Pero no es la verdad. Para alcanzar la verdad, hace falta un trabajo adicional del pensamiento. Para alcanzar la verdad, hace falta comprender cómo se formó este régimen mental y qué es lo que hay que formar en la cabeza para comprenderlo. ¿Sí se alcanza a ver? Si el micromuseo quisiera comprender
¿Cómo es la vida? Pues tenía que venir a la universidad, llevar clases de sociología, de historia, de economía, para poder comprender cómo es objetivamente las cosas. Su conciencia no se lo va a decir, no se lo puede decir. Su conciencia es la conciencia de su vivencia, de lo que él pasa, de lo que él vive, de lo que él articula. Es real, pero no es verdadero. Eso es lo que Spinoza nos está diciendo. Comprendamos nuestro régimen mental cotidiano para que veamos por qué es real y por qué resiste. Pero para que entendamos también que eso no es la verdad ni del mundo objetivo, ni de nuestro régimen. ¿Ya se ve lo que Spinoza está diciendo? ¿Ya se ve la importancia de lo que está diciendo? Si el micromuseo quisiera comprender su mundo, tendría que venir, no los niego, a mis clases del Capital. Porque entonces veía cómo se ha formado la sociedad bajo la que estamos viviendo. Cómo se han establecido las relaciones sociales que hacen que la vida sea como es. Su visión del mundo, ¿qué es lo que Spinoza está diciendo? Su visión del mundo no es falsa, pero es incompleta. No es falsa, pero es inadecuada. Es una visión real, pero inadecuada. Hacia eso vamos, ¿sí? Es una visión real, pero no es adecuada. Porque no refleja ni la objetividad de las cosas, ni la objetividad de su propia persona. Aún para comprenderse, tendría que venir a las clases de Capital. ¿Sí se ve? De aquí va a desprender Spinoza tesis muy importantes. Por ejemplo, decir, la verdad existe, pero la verdad, una vez que se alcanza, hace comprender la imaginación y nada más. Ya van a desprenderse tesis epistemológicamente muy importantes, porque Spinoza va a decir, sí podemos alcanzar la verdad a condición de modificar nuestro régimen mental, a condición de abandonar ese conjunto de percepciones inmediatas, ese conjunto de representaciones, ese conjunto de imágenes que se han formado en nuestro pensamiento objetivamente, pero que no son la verdad ni del mundo ni de nosotros mismos. Ya lo ven por dónde va. Ya que tiene una gran importancia epistemológica. Lo que está diciendo Spinoza es la verdad, la alcanzamos a condición de transformar nuestro régimen mental y abandonar ese mundo de las percepciones, ese mundo del encuentro con los demás, ese mundo tumultuoso que va sin embargo formando en nuestro régimen mental un orden imaginario. ¿Sí se ve? Spinoza está diciendo algo. Déjenme que voy a tener ahí porque no sé si le estoy dando la importancia que tiene. Marx va a llamar después a esto ideología. Y va a decir, todos vivimos nuestras condiciones de existencia, pero no comprendemos nuestras condiciones de existencia, sino condición de referirnos a un orden conceptual. Vivimos imaginariamente en el mundo. ¿Por qué vivimos imaginariamente en el mundo? No porque sea una falsedad, sino porque es un conjunto de ideas insuficiente, inadecuado, incompleto, insatisfactorio. Eso es lo que nos está empezando a decir Spinoza. ¿Quiere comprender el mundo del micromuseo? Que vengan las clases de Capital. ¿Quieren comprenderse ustedes? Vengan a mis clases del Capital. ¿Sí? Sin ello no se va. Y no importa que tantas vueltas le den a su percepción, no va a poder. O sea, entonces esta tarea de reformar el entendimiento, en otras palabras, significaría aprender a desenredar nuestros sesgos. Aprender a elevar tu pensamiento a un orden distinto al orden de la percepción. Aprender a pensar. Aprender a pensar de otro modo. Por eso importa ver cómo se forma esta forma de pensar.
para que te des cuenta de por qué hay que transformar esta forma de pensar para alcanzar una forma de pensar que es así, alcance la objetividad de las cosas. ¿Sí? Cuando Marx escribe Capital, dice que desea que los obreros adquieran conciencia de sí. ¿Quién vive en la realidad del trabajo? ¿El obrero o Marx? Pero el obrero, si quiere comprender sus condiciones de existencia, tiene que ir a Marx. Nadie le va a enseñar al obrero cómo vivir un obrero. Eso él lo sabe mejor que nadie. Pero esas percepciones bajo las que él vive, esa manera en que su cuerpo es afectado en el trabajo, en la vida cotidiana, no es la verdad. Es su perspectiva y no es falsa, pero no es verdad. Spinoza está diciéndonos, dense cuenta de que este régimen de la conciencia común no es falso, tiene esta objetividad, se forma objetivamente, pero no es la verdad. Para comprender la verdad, se requiere un régimen mental diferente y literalmente cambiar la manera de pensar. ¿Sí se ve? Queda un poco más claro hacia dónde vamos y por qué tiene esta parte de mucha importancia. Spinoza está diciéndonos, fíjate cómo lo que piensas no es un error, pero no es la verdad. Así está organizada tu vida y es natural. Eres un cuerpo, eres un hombre que siente, eres un individuo sentiente y por tanto tu régimen mental obedece a eso. Pero date cuenta que ese régimen mental es confuso, es arbitrario, es azaroso. Y por eso, cuando no se hace ciencia, pues cada uno tiene su opinión, ¿no es cierto? Cada uno tiene su punto de vista, y como decía Spinoza, ¿se acuerdan del apéndice? Ahora sí, cada loco con su tema, cada caño su mecate, y lo único que tenemos es un mundo en que nadie se comprende por nadie, y acabamos en la incredulidad. ¿Se acuerdan que el apéndice terminaba diciendo, claro, cada cabeza es un mundo, y como cada cabeza cree tener la verdad desde su punto de vista, pues entonces lo que ha aparecido es la incertidumbre más completa. Ya no sabemos a quién le toca a quién. Ya acabamos en el escepticismo y la incertidumbre más completa. Y de eso se trata el racionalismo militar. Tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones epistemológicas de una alcance. Quiere decir que si alcanzamos un régimen de la verdad, la razón nos unificará bajo esa verdad. Habremos transformado nuestra concepción del mundo, nuestra concepción de nosotros mismos, y por tanto podemos encontrar un estilo racional de convivencia. Si comprendes efectivamente esa transformación, ya no estarás dominado por el accidente, ya no estarás dominado por el azar, ya no estarás dominado por la sensibilidad, ya no estarás dominado por la incertidumbre del encuentro con muchos otros cuerpos. Ahora comprenderás cómo las cosas son objetivamente. Porque bajo el régimen de la percepción no tienes un discurso objetivo de las cosas. No alcanzas a comprender la esencia de las cosas. Y eso es lo que Spinoza nos está diciendo. Vean ustedes el racionalismo profundo que ver el mundo racionalmente es comprender objetivamente cómo se forma incluso este régimen de la imaginación. Ahora podemos comprender por qué se forman las ideas, por las cuales nuestra vida es creada, y por qué tenemos que transformar ese régimen de ideas para poder alcanzar las condiciones objetivas de nuestra existencia. ¿Les queda un poco más claro? Vean ustedes la importancia que tiene lo que Spinoza está diciendo. En otras palabras, la representación inmediata que tenemos de las cosas, por el hecho de que las percibimos, es imaginario, en la medida en que ella no depende en última instancia ni de la naturaleza de las cosas, sino que indica más bien la naturaleza del cuerpo, del cual el alma, que es el sujeto de su representación,
es simplemente una idea. Este mundo imaginario no es el mundo objetivo de las cosas, es el mundo de nuestras representaciones, es el mundo de nuestras percepciones, es el mundo que se ha formado a través del accidente, el tropiezo, el acaso y el azar que guía nuestras vidas. Se puede llamar imaginario porque es una mera representación formada por mi punto de vista, mi cuerpo y mi acceso a los demás cuerpos. Y eso es lo que la conciencia común vive y padece. Y lo vive objetivamente. Spinoza nos está diciendo, así es como se forma nuestro régimen mental espontáneo. Otra vez, pero la pregunta es, ¿y nada más? Spinoza va a decir, no. El alma tiene capacidad de formar no solamente ideas imaginarias, sino ideas verdaderas, ideas adecuadas, a condición de transformar su régimen mental. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Se acuerdan por qué Spinoza decía? No deseamos las cosas, sino en la medida en que por intermedio de las ideas, de las afecciones de nuestro cuerpo, las consideramos como si estuvieran presentes, es decir, las imaginamos. ¿Se acuerdan que Spinoza decía? No vamos a las cosas porque las consideramos buenas, no deseamos las cosas porque sean buenas, sino que las deseamos y por tanto las consideramos buenas. Cuando nosotros formamos un deseo, ese deseo hace que la cosa sea valorada de cierto modo. La verdad no está en el objeto, la verdad está en la manera en que se formaron entre nosotros los deseos. ¿Sí se ve? Luis mío, ¿es bueno en y para sí? ¿Qué dirían? Bueno, deseable, apetitoso, ¿qué dirían? O sea, Marinés va a dar un paso de Spinoza. Marinés no comprende. No es que Luismi sea bueno, o apetecible, o deseable. Es que nos han formado el deseo de Luismi y por tanto lo consideramos bueno, y deseable y apetecible. En sí mismo, el objeto no es. Nosotros hemos hecho que sea bueno a través de la formación imaginaria de ciertos valores que nos han sido puestos y por tanto nos hace juzgar, nos hace decir el juicio de existencia de un ser. Eso es lo que Spinoza está diciendo. Los juicios que hace Dios no dependen de los objetos, dependen del régimen mental en el cual estamos viviendo, que nos ha sido dado desde fuera, que no es nuestra obra, sino que nos ha sido dado por el azar, por el accidente, por el tropiezo. ¿Sí se ve? Cuando nosotros hacemos juicios de valor o de existencia, lo que estamos poniendo en juego no es el objeto mismo, sino nuestro régimen mental. Y por tanto, estamos viviendo imaginativamente. Estamos viviendo en la imaginación. ¿Sí se ve? Imaginamos que el bien es bueno, sin darnos cuenta que en realidad nos fue formada esa idea a través del accidente, a través de telenovelas, a través de muchas cosas que fueron ordenando nuestro pensamiento para que lo que se presentara ahora como apetecible, como deseable, como presente. ¿Sí se ve? Y por tanto, si queremos comprender la objetividad del mundo, tenemos que cambiar nuestro régimen mental. Tenemos que aprender a pensar de otra manera. A ver, déjenme defender un poco más filosóficamente. ¿Qué está diciendo Spinoza? Que estamos viviendo una vida intelectualmente pasiva. Es decir, esas ideas imaginarias que vivimos no son nosotros, nos han sido dadas. Nuestro entendimiento ha sido simplemente pasivo, recibiendo desde el exterior afecciones
que se convierten en ideas y que acaban siendo concepciones del mundo. Aquí lo que domina es todavía la pasividad y la exterioridad. El entendimiento, en este momento, no es responsable de sus ideas. Sus ideas le han sido dadas, en cierto modo, desde el exterior y depende justamente del tumulto y del accidente. Para poder alcanzar la verdad, hay que pasar de este régimen pasivo, de este régimen meramente receptivo, al régimen activo, a formar nosotros las ideas que guíen nuestra existencia, a ser capaces de hacer que nuestro intelecto produzca las ideas que guían ahora sí nuestra existencia conscientemente. Déjame decirlo de otra manera aquí en este pasaje. Hay una mezcla aquí de conciencia e inconsciencia. Conciencia porque cada uno de nosotros cree saber lo que quiere, pero inconsciencia porque no sabemos por qué queremos eso que queremos. ¿Somos conscientes de lo que queremos? Sí, pero somos inconscientes de por qué queremos eso que queremos. Porque eso que queremos nos ha sido dado por este, nos ha sido ofrecido por el accidente, por la naturaleza de nuestros cuerpos y por el encuentro casual de muchos otros cuerpos que han formado nuestro punto de vista. Parece algo paradójico, pero creo que Spinoza tiene razón cuando habla aquí de conciencia y de inconsciencia. Claro que somos seres conscientes y pensantes, pero no somos conscientes de por qué pensamos lo que pensamos. No somos conscientes de por qué se ha formado ese régimen mental. Hemos vivido más de 10 cosas bajo la pasividad, bajo la receptividad, y no hemos puesto a funcionar activamente nuestro intelecto. Alcanzar la verdad va a ser justamente empezar a producir a través del conjunto de ideas un orden conceptual que ese sí reflejará la objetividad de las cosas. Pero este régimen imaginario no solamente la oculta, sino que la hace difusa. Vean un poco su propia experiencia, lo que hayan podido comprender en este curso. Ustedes llegaron pensando que algo sabían, y ahora descubren que no saben que no saben. Que no sabían que no sabían. Que no tenían idea de que no sabían que no sabían. Porque lo propio del mundo imaginario es justamente producir una forma que la conciencia adopta inocentemente y de la cual no puede saber de esto. Ya porque hace falta venir a la facultad de filosofía. Ahora sí hay un porqué. Hace falta venir para aprender a pensar. Hace falta venir para comprender el régimen mental y transformarlo para alcanzar la verdad. Eso es lo que hace la escuela de filosofía. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.